Vamos a invitar, ya tenemos en sala a nuestra colega, la licenciada Lisbeth Martínez Ocaña. Ella nos va a presentar el día de hoy el tema cuidado de enfermería en el paciente con TEC. Licenciada Lisbeth, le damos la bienvenida y le escuchamos atentamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecida con el Consejo Regional 24 por esta invitación y muy complacida de poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que he adquirido en mi quehacer de enfermera intensivista en la UCI 3 del Hospital Rebagliati. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar el tema de cuidados de enfermería en el paciente con traumatismo encefalocraniano. Si bien sabemos que todas las enfermedades o afecciones de origen neurológico, pues dejan un impacto en las actividades de la vida diaria, ¿no? Del paciente, van a dejar secuelas que pueden ser cognitivas, sensitivas, del habla, ¿no? Los cuales impactan directamente en el núcleo familiar, ¿no? Es por ello que nosotros debemos de capacitarnos y debemos de brindar atención oportuna, ¿no? Un manejo precoz al paciente para poder reducir las secuelas que vamos a dejar en él y ver qué tipo de individuo vamos a devolver a la sociedad, ¿no? Todo eso depende de nuestros cuidados, del manejo multidisciplinario y de la atención oportuna. Hay que recordar que el tiempo es cerebro, ¿no? El tiempo son neuronas, el tiempo son secuelas que vamos a dejar en los pacientes que vamos a atender, ¿no? Entonces, como introducción, el cerebro tiene un 2 a 3% del peso corporal, ¿no? Y hace un consumo del gasto energético del 25%, ¿no? De todo el sistema. También es un órgano que tiene incapacidad de almacenar glucosa y oxígeno. Depende mucho del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y una injuria cerebral aguda va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar las demandas metabólicas. Entonces, hay que recordar que el 20% del gasto cardíaco es para el cerebro. Y si hay algún déficit o algún problema en la irrigación, se va a lesionar rápidamente el cerebro, ¿no? Depende exclusivamente del flujo sanguíneo cerebral. Y esta se puede ver interrumpida si es que hay edema cerebral, si es que hay algún trastorno hemodinámico o si hay alguna lesión que está ocupando espacio en el cerebro. Todo esto podría conllevar a una isquemia cerebral. En cuanto a la fisiopatología, pues nuestro paciente va a llegar ya con una injuria cerebral primaria. Estamos hablando del traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces va a llegar con un trauma, que puede ser una contusión, una laceración, o puede haber también una hemorragia, ¿no? Intra o extraaxial. Esta lesión o injuria cerebral primaria va a conllevar a una injuria cerebral secundaria, que lo que puede llevar en nuestro paciente es que haya una hipoperfusión global, ¿no? El aumento de la presión intracraniana, la disminución de la tensión arterial, puede haber también una hipoperfusión regional, vasoespasmo, edema, ¿no? También puede conllevar a hipoxia, hasta una hipoxia sistémica regional, también a una injuria por reperfusión, por la generación de radicales libres, citoquinas, prostaglandinas, también liberación de aminoácidos excitatorios como el glutamato, aspartato y trastornos electrolíticos como por hiper o hiponatremia, hiper o hipoglucemia, acidosis. Entonces, si bien es cierto, el daño inicial o primario nosotros no lo podemos modificar, pero sí podemos realizar acciones, intervenciones que van a reducir la injuria cerebral secundaria, ¿no? Estas sí son posibles de prevenir o de revertir. Y esto depende pues a hacer nosotros una serie de cuidados en el paciente para minimizar esta injuria secundaria, ¿no? Vamos a hablar del traumatismo encefalocraniano, que es la lesión física o deterioro funcional del contenido cerebral debido a un intercambio brusco de la energía mecánica. Entonces, esto va a ser nuestra lesión primaria, ¿no? Lo cual puede causar una hipotensión arterial, hipoxia, disturbios metabólicos, hipernatremia,
si sigue en el transcurso de las horas, van a haber alteraciones morfológicas y estructurales en el parénquima cerebral, ¿no? Pueden ser en cuestión de horas o de días. Van a haber agravamiento de la lesión encefálica y esto va a conllevar a una lesión secundaria. Esta lesión secundaria se va a evidenciar con el incremento de la presión intracerebral y también se va a ver secuelas en la presión de perfusión cerebral y finalmente va a llegar a una isquemia. Esto se va a dar a cabo por una serie de mecanismos inflamatorios citotóxicos como estrés oxidativo, también va a haber daño de la célula, ¿no? El cerebro se inflama y esto pues va a conllevar a edema citotóxico en el cerebro. Y esto va a requerir un manejo oportuno para poder nosotros permitir de que el cerebro reciba un flujo sanguíneo cerebral óptimo para poder irrigar cada célula del cerebro, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. En cuanto a la fisiología, debemos entender cómo funciona el cerebro y cuál es la homeostasis que en él ocurre. Según la teoría de Monroe y Kelly, ¿no? El cerebro contiene tres componentes. Es la sangre, ¿no? Que es venosa y arterial, la masa encefálica y el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la sangre, pues tenemos la sangre venosa y arterial que ocupa más o menos del 10 a 12% con un volumen de 100 mililitros. El cerebro un 80% con aproximadamente 1.500 gramos. El líquido cefalorraquídeo de un 8 a 10%, lo que equivale a un 90 a 150 mililitros. Esto es en un estado normal, donde la PIC está dentro de los valores normales. Pero ¿qué pasa si hay una masa dentro que podría ser sangre, ¿no? Y esto va a alterar la homeostasis del cerebro, pero el cerebro va a tener un sistema tampón que va a hacer de que el cerebro siga funcionando normalmente si la masa que está adentro es de 100 a 150 mililitros. Hasta esa capacidad, el sistema, el cerebro va a regularlo y va a continuar el funcionamiento normal. Pero ¿de qué manera es esta regulación? Primero, en el lado izquierdo podemos ver que va a haber una disminución de la sangre venosa, va a aumentar el drenaje venoso, entonces va a haber mayor retorno de sangre venosa y también va a haber vasoconstricción. De esa manera se va a disminuir el volumen de sangre venosa y por el lado derecho podemos ver que también lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución del líquido cefalorraquídeo. ¿De qué manera? Va a desviar el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, va a aumentar la absorción del líquido cefalorraquídeo y también va a disminuir su producción. Entonces, tenemos un mecanismo, ¿no? Que se llama complacencia, que es la capacidad del cerebro de reacomodar un nuevo componente dentro del cráneo, lo cual podría ser, como les había mencionado, un hematoma, un tumor o la hidrocefalia. Y en la tercera imagen, en la parte inferior, podemos ver ya cuando hay una descompensación. Quiere decir que ya hay más volumen y el cerebro ya no puede hacer una compensación, ya no va a haber complacencia. Entonces va a haber una resistencia. En esta situación ya es donde pues tenemos a un paciente con una pica elevada y debemos de realizar intervenciones para hacer un descenso de esa presión intracerebral. Entonces, en esta imagen podemos ver una cadena de mecanismos que ocurren en el cerebro que van a conllevar a un edema citotóxico, ¿no? Si es que no se realizan las intervenciones. Se va a inducir a muerte neuronal, ¿no? ¿De qué manera? Va a haber una liberación masiva de neurotransmisores. Dos neurotransmisores que van a participar en todo este mecanismo es el glutamato y el aspartato. Ellos van a conllevar a que haya alteración de las bombas iónicas, ¿no? Y va a haber entrada masiva de calcio al interior de la célula cerebral, y lo cual va a conllevar a que haya proteólisis, que haya liberación de radicales libres, que haya peroxidación lipídica, y finalmente, todo ello, si es que no se realizan intervenciones, va a conllevar a la muerte cerebral, que puede ser inmediata por una necrosis
o que puede ser tardía por una apoptosis cerebral. Entonces, si nuestro paciente presenta hipertensión intracraniana, esto es la causa más común de muerte de origen neurológica. Va a ocurrir un proceso fisiopatológico, ¿no? La hipertensión intracerebral, que por la imagen anterior que mostré, la fisiopatología de esto, del edema citotóxico que se va a llevar a cabo en el cerebro, puede conllevar a que haya una herniación cerebral, ¿no? ¿Qué es una herniación cerebral? Bueno, esto se produce cuando hay aumento de la presión intracerebral y lo que provoca va a ser que la masa encefálica se desplace de su lugar, ¿no? Y pueda pasar quizás al hemisferio contrario. Puede ser mediante orificios que tenemos en las barreras intracerebrales, que pueden ser la incisura tentorial, la hoz del cerebro, puede ser por el foramen magno, y entonces la masa encefálica se desplaza y lo que puede conllevar es a que haya una disrupción del flujo sanguíneo cerebral. Puede, al desplazarse, obstruir el paso de las arterias y esto lo que va a conllevar pues es a isquemia, a que haya la compresión del tallo, ¿no? Entonces, si hay ya compresión del tallo, el paciente va a hacer una parada cardíaca. Y este paciente con parada cardíaca, por más que le hagamos reanimación avanzada, no va a salir, ¿no? Entonces, va a conllevar a la muerte. Por eso que nuestra función es fundamental, porque si no actuamos a tiempo, el paciente va a ir a parada cardiorrespiratoria que no va a revertir y va a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si tenemos un paciente con un traumatismo encefalocraniano? Bueno, se inicia con la evaluación y el tratamiento inicial en el ámbito prehospitalario. Se va a realizar una evaluación neurológica al paciente, ¿no? Mediante la escala de coma de Glasgow. También se tiene que estabilizar e inmovilizar la columna durante el transporte y se debe dar bastante importancia a la vía respiratoria. Debemos de hacer la protección respiratoria, probablemente una intubación, si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de menos 9 puntos, de menos de 9 puntos. También si el paciente presenta poca elevación del tórax, si su saturación oscila entre 90 y 93%, a pesar de que se le está dando oxígeno suplementario. Si vemos signos clínicos de herniación cerebral, que más adelante les voy a hablar cómo se manifiesta, evidencia de que el paciente hay una aspiración, ¿no? Se está aspirando, o si el transporte hacia el destino, hacia el hospital donde va a recibir la atención es larga. También se debe hacer la intubación en el lugar de ocurrido el accidente. Entonces, se debe también dar mucho énfasis en la presión arterial y se le debe brindar la reanimación adecuada con líquidos usando cristaloides isotónicos, ¿no? Mediante el traslado debemos también de valorar que el paciente debe tener la presión arterial dentro de los valores óptimos, ¿no? Probablemente si es un accidente de tránsito donde el paciente puede estar perdiendo sangre por alguna lesión, debemos de brindar esta reanimación porque el paciente debería llegar con parámetros hemodinámicos aceptables, ¿no? Y aquí muestro cuál es la escala de coma de Glasgow, que ya todos desde los diversos niveles de atención debemos de dominar, ¿no? Actualmente, pues la escala de coma de Glasgow ha sufrido algunas modificaciones. Antes solo se consideraba el puntaje menor 1 y ahora también se considera el 0 o el no valorable, ¿no? Entonces debemos de conocer cuáles son las tres dimensiones que se valoran. Se valora la apertura de los ojos, si es espontánea, al sonido, a la presión, si no abre los ojos. O si es no valorable, si es un paciente pues que es invidente probablemente, ¿no? Entonces, ahí está el nuevo ítem que se ha insertado, que es la no valorable. También en cuanto a la respuesta verbal, si el paciente está orientado, si está confuso, si emite palabras ininteligibles, si emite sonidos, ¿no? O gemidos o quejidos, o si no hay ninguna respuesta también. Y el ítem no valorable, si es una persona pues que es muda, que no habla.
Por eso hay que, en la medida de lo posible, recabar toda la información que se pueda del paciente, ¿no? Si es que tiene algún familiar al lado, alguna amistad que esté con él y que nos pueda brindar información más acertada. Y en cuanto a la respuesta motora, si el paciente obedece órdenes, ¿no? Con el puntaje de 6 puntos, si localiza el dolor y se mueve, por ejemplo, si lleva la mano por encima de la clavícula, el estímulo del cuello, se le va a dar 5 puntos. La flexión anormal, perdón, normal es 4 puntos, y aquí vienen dos nuevos enunciados que se ha puesto. Antes se llamaba descerebración, ahora es flexión anormal, y decorticación, lo que ahora es extensión anormal, ¿no? Y en el caso de ninguno o de no valorable, lo junto. Entonces, en la parte inferior estoy colocando la clasificación según el puntaje que ha obtenido nuestro paciente que ha llegado para brindarle la atención. Si él logra obtener de 13 a 15 puntos, es un TEC leve. Si obtiene de 9 a 12 puntos, es un TEC moderado. Y si obtiene de 3 a 8 puntos, es un TEC grave. Entonces, si vemos la incidencia de la epidemiología, el 70% de los casos que llegan para atención son TEC leve, el 20% es TEC moderado y el 10% un TEC grave. Entonces, es importante la valoración de la escala de Glasgow, porque nos va a poder brindar puntaje desde 3 hasta 15, ¿no? Es una herramienta fiable y fácil de aplicar, ¿no? Y cuantifica la intensidad del daño midiendo la disfunción mide la disfunción en 3 tipos de respuesta normal, ¿no? Y universaliza criterios. Entonces, conjunto con la escala de coma de Glasgow, también es importante la valoración pupilar, valorar el tamaño, la simetría y la reactividad de las pupilas. También es importante conocer cuál es la cinemática del trauma, ¿no? Del accidente que ha sufrido nuestro paciente, y que probablemente el personal que lo va a trasladar nos va a brindar esa información para poder hacer un adecuado examen físico del paciente, para poder valorar si hay laceraciones, fracturas, asimetría facial. Y por cierto, en el caso de pediatría, de los niños, esta escala de coma de Glasgow no se utiliza, ¿no? Porque los niños no van a obedecer órdenes del explorador. En ellos se usa la escala de coma de Raimondi, ¿sí? Entonces, si seguimos con la evaluación clínica del paciente. Para valorar signos de herniación cerebral, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver las pupilas dilatadas de forma unilateral, lo que se llama anisocoria. Va a haber una asimetría pupilar en el paciente, una asimetría bastante evidente. Probablemente una pupila va a estar en 5, la otra en 2. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar a qué me refiero con la valoración pupilar. Y en el segundo punto se valoran los signos de fractura de base de cráneo, donde vamos a poder observar pacientes que puedan presentar salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, ¿no? O tal vez por la nariz. Entonces podemos encontrar otorrea, también otorragia, rinorrea o rinorragia, ¿no? Signo de Battle, que son los ojos de mapache, también puede ser hemotímpano también. Y en la siguiente valoración también tenemos que valorar el dolor del paciente, tenemos que también ver si es que ya en el traslado del paciente pues ha sido iniciado ya la sedación, la protección ventilatoria, ¿no? Entonces debemos continuar con esta valoración. Entonces, hasta aquí está la evaluación pupilar. Es tan sencillo de realizar con una linterna, ¿no? Abrimos los ojitos del paciente y podemos valorar. Lo normal es que estén las pupilas de 2 a 3 milímetros. Va a haber midriasis cuando esté más de 4 milímetros, y en realidad la midriasis ya es cuando el paciente ha entrado en muerte cerebral. Es un signo clínico que ya entró en muerte cerebral. Entonces, pues puede que llegue en esa condición, o puede que sea con el transcurso de las horas si no recibió un manejo oportuno, ¿no? Puede llegar a midriasis. La miosis, que se puede observar las pupilas menores de 2 milímetros, se presenta en los pacientes que están sedados, ¿no? A veces cuando brindamos una suprasedación
sobresedamos al paciente, ¿no? Se va a poder evidenciar la miosis, ¿no? También, y bueno, y la anisocoria que ya les había explicado de las pupilas asimétricas, ¿no? Que se encuentran en esta imagen. Entonces, tanto he hablado de la presión intracraneana, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la PIC? O la PIC es la tensión que se ejerce en el tejido cerebral con el líquido cefalorraquídeo y con la sangre en el interior de la estructura ósea craneal. Entonces, es un valor que se puede medir, ¿no? Con dispositivos invasivos. Todavía no se ha creado una herramienta no invasiva para medir la PIC. Entonces, se puede medir la tensión que se ejerce en cuanto a la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre en el interior de la estructura o de la bóveda craneal. ¿Cómo se va a manifestar si mi paciente está presentando aumento de la PIC, ¿no? Una hipertensión intracerebral? Se va a evidenciar con una cefalea progresiva, se va a asociar a náuseas, también puede presentar un vómito explosivo. Vamos a ver deterioro del estado de conciencia, somnolencia, estupor o coma. También se puede presentar la triada de Cushing, el cual se manifiesta pues con tres signos clínicos. Uno, la hipertensión arterial a predominio, la presión arterial sistólica se va a ver elevada, va a haber bradicardia y alteraciones de la respiración, como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración anormal, la cual la muestra en la imagen, donde el paciente va a iniciar con una respiración superficial, en las siguientes van a ser más profundas y al llegar a la máxima de profundidad, de nuevo va a descender a hacer respiraciones más superficiales y va a llegar a un periodo de apnea. Y luego nuevamente va a iniciar el ciclo respiratorio. Si nosotros simplemente en la emergencia vemos a un paciente con esta alteración de la frecuencia respiratoria, con una respiración de Cheyne-Stokes, tenemos que definitivamente sospechar que algo está pasando dentro del cerebro de nuestro paciente, ¿no? Ya cuando vemos estos signos en el paciente, claro que es inminente que el paciente entre en neuroprotección. Neuroprotección que implica eh, sedar al paciente, intubarlo, conectarlo a ventilador mecánico, ¿no? Eso es la neuroprotección, porque el paciente ya no debe hacer ningún esfuerzo más y debe estar en un coma, ¿no? Debe estar en un coma inducido. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear la PIC o para qué nos sirve el monitoreo? Pues nos va a ayudar a detectar lesiones intracerebrales que están ocupando espacio, ¿no? Va a limitar el uso indiscriminado también de terapia, puede usarse de forma terapéutica, nos va a determinar el pronóstico de nuestro paciente y puede mejorar el resultado clínico. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales, ¿no? En un estado fisiológico como el nuestro, nuestra PIC está de 0 a 15 milímetros de mercurio. Ya en un paciente con un traumatismo encefalocraniano, vamos a observar que va a haber una elevación de la PIC. Si está por encima de 20 milímetros de mercurio, vamos a llamarlo elevación de la PIC leve. Si está por encima de 30, moderada. Y si ya está por encima de 40, severa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este término? La presión de perfusión cerebral. Estamos ante un paciente que tiene probablemente ya instaurado un edema citotóxico, donde la perfusión cerebral, donde el flujo sanguíneo cerebral va a tener mayor resistencia para poder irrigar nuestras células en el cerebro. Entonces, ¿qué debemos hacer si sabemos que nuestro paciente tiene la PIC elevada? Hay una resistencia en el flujo sanguíneo. Debemos de velar porque nuestro paciente va a tener la presión arterial más aumentada de lo normal. Un paciente neurocrítico no va a mantener presión arterial normal como nosotros, no va a requerir, porque si le damos una presión normal con una presión arterial media, que es una PAN de 65, no va a haber una adecuada perfusión cerebral. Entonces tenemos que tener claro que nuestro paciente neurocrítico necesita mantener una presión arterial elevada. Debe tener una PAN, que es la presión arterial media, de 80 a 100. Esos parámetros.
Entonces, ¿por qué es importante que la PAN esté elevada? Porque vamos a tener una PPC adecuada. ¿Qué es la PPC? Es la cantidad de presión que es requerida para perfundir las células, ¿no? Entonces, ¿y cómo se mide? La PPC se mide la PAN menos la PIC. Entonces, la PAN menos la PIC, claro, si es que tenemos el valor monitoreado de la PIC, porque como les explicaba, la medición de la PIC es una medición invasiva, ¿no? Pero la PPC objetivo que debemos de tener en nuestro paciente es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Entonces, y si no tenemos un monitoreo de PIC, porque normalmente se maneja en hospitales de alta complejidad, ¿no? Eh, lo único que sí debemos de tener claro es que la PAN debe estar elevada, porque mientras más elevada la PAN va a haber mejor perfusión cerebral. Entonces, una PAN de 80 a 100 debe manejar esto de nuestro paciente neurocrítico que tiene una sospecha de PIC elevada, ¿no? Van a haber diversas formas de medir la PIC que les voy a ir detallando. Entonces, si tenemos la medición de PIC en nuestro paciente, ya estamos en un hospital de alta complejidad, hay dos formas de monitorear. Uno, con un catéter intraparenquimal, como vemos en la imagen izquierda, es un catéter que va a ser insertado a través del cráneo hacia la masa encefálica. Esta va a ser ubicada y fijada, ¿no? De forma adecuada, colocada por un neurocirujano, y en algunas instituciones también lo coloca el médico intensivista, ¿no? En las UCI neurocríticas. Entonces, este catéter que va a insertarse en el parénquima cerebral nos va a permitir, mediante un monitor, estos catéteres tienen su propio monitor. Actualmente en nuestro país contamos con el monitor Camino y con el monitor Raumedic, que van a permitir realizar una medición constante y permanente de la PIC de nuestro paciente. También podemos tener otra forma de monitorearlo, que es mediante un catéter intraventricular, el cual no solamente nos permite medir la PIC, también nos permite drenar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, también vamos a detallar este sistema invasivo, que es el drenaje, el sistema Becker. Este es un sistema de drenaje y monitoreo externo, el cual lo colocan en sala de operaciones, ¿no? Para el paciente que requiere monitorización permanente de la PIC y también requiere drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Mediante este sistema que va a drenar el líquido cefalorraquídeo, podemos realizar la monitorización de la PIC. ¿De qué manera? Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la contraindicación de que haya personal que no esté capacitada para poder brindar un manejo adecuado de este drenaje? Porque podemos causar diversas complicaciones en nuestro paciente. Podríamos causar sifonaje, causar de que haya excesivamente evacuación de líquido cefalorraquídeo si no sabemos cómo se maneja este drenaje sistema Becker. Este es el drenaje. Consta, pues, en el número 1, el conector que va conectado al catéter ventricular que está insertado en nuestro paciente, viene una llave, un punto de inyección, una línea de conexión al paciente, y finalmente en este punto es donde va, en el punto número 5, la llave, que viene una llave de 3 vías. Este es el punto del punto 0. Este es el punto 0 que debe estar ubicado en el foramen de Monro o en el lóbulo de la oreja, para que podamos hacer una adecuada evacuación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que tener en cuenta que debe estar en el punto 0, ¿no? Y luego llega el número 6, que son las escalas de presión, que esto está determinado pues por el médico tratante, el cual va a colocarlo puede ser por milímetros de mercurio, centímetros de agua, lo que requiere el paciente, ¿no? Y por último, bueno, viene la cámara colectora, que es una bureta donde nos va a permitir medir, por lo menos en nuestro turno, cuánto ha evacuado el paciente. Luego viene una llave y una bolsa colectora. Entonces, ¿de qué manera se mide la PIB con este drenaje o sistema Becker? Colocándolo en la llave que nos determina el punto 0, un transductor, que es un monitor, un set de monitoreo hemodinámico, el cual se usa en las unidades de cuidados intensivos para monitorear la presión arterial. Esto lo conectamos usualmente a la línea arterial. Este mismo transductor se va a colocar
en la llave, ¿no? Y se va a colocar en la llave donde va a determinar el punto cero. De esta manera también se debe fijar a la cabecera del paciente para que permanezca en el punto cero, que es en el lóbulo de la oreja. Y se va a instalar, claro está, mediante su domo, su cable hacia el monitor de nuestro paciente, y lo vamos a poder visualizar de esta manera en el monitor. Aquí, como ven, la etiqueta dice PIC y se visualiza la presión intracerebral de nuestro paciente, ¿no? Que está con elevación, está elevado. Entonces es importante que la altura de la cámara colectora esté de acuerdo a la presión que se desea para el drenado, utilizando las escalas de presiones. Como les decía, uno es en centímetros de agua y uno es en milímetros de mercurio. Entonces, lo que se sugiere es que esté entre 15 a 20 milímetros de mercurio fijada nuestra bureta, la cual va a recepcionar el líquido cefalorraquídeo. De esta manera, vamos a mantener una presión adecuada, ¿no? En, el, en las cisternas para que haya una evacuación dentro de lo normal y no haya un exceso, un sifonaje, una evacuación excesiva de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es importante que en cada turno se revise cuál es el nivel de presión que está indicada por el médico y que esté permaneciendo tal cual, porque puede ocurrir que durante la movilización del paciente puede desplazarse, moverse de su sitio. Es importante que se haga un reporte adecuado para que permanezca en el parámetro deseado, ¿no? Indicado. Si podemos visualizar la morfología de las ondas en nuestro monitor, es importante también que conozcamos cuál es la onda fisiológica, una onda normal en el paciente que está manteniendo una PIC dentro de los parámetros. Es que la onda P1 va a ser la más alta, la P2 va a ser la del tamaño consecutivo y la P3 la más pequeña, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí que tenemos un paciente que tiene una PIC normal en 6, podemos observar ello. La P1 está más grande que la P2 y la P3. Pero ¿qué pasa acá? Vemos en la segunda imagen que la P2 está elevada y sin embargo la PIC está dentro de lo normal, ¿no? Aquí nos quiere decir de que, bueno, ya sabemos que el cerebro tiene complacencia y que eso permite que se regule la presión. Pero quiere decir en esta imagen que ya se agotó la complacencia y que dentro de unos minutos se va a ver la elevación de la PIC. O sea, esta es una detección precoz de que en los minutos siguientes va a haber una elevación de la PIC y vamos a poderla ver dentro de los parámetros elevados. Ahí es donde tenemos que realizar nuestras intervenciones para evitar de que se eleve esta PIC, ¿no? Porque debemos de tenerla como la imagen izquierda, con esta morfología de la onda, P1 más grande que P2 y más grande que P3. Entonces, aquí sí se evidencia una onda con una P2 elevada y se comprueba con que la PIC está en una elevación moderada, ¿no? Está en 36. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el parámetro que se recomienda para mantener a nuestro paciente? Es que debería de tener una PIC menor de 22 milímetros de mercurio como el umbral que predice la supervivencia. Es lo que debemos de tener como objetivo de nuestro paciente. ¿Cuáles serían las complicaciones de manejar un drenaje que, como el sistema Becker, es de que puede haber infecciones del sistema nervioso central, puede haber una obstrucción del catéter, iatrogenia por una manipulación inadecuada, y también considerar que pasados los 5 días se forma una red de fibrina en la parte más distal, en la parte que está dentro de la cisterna cerebral, y ya no nos va a brindar valores muy acertados, ¿no? Esperamos que ya para estos 5 días que han pasado nuestro paciente ya esté estabilizado y que pues ya vamos a tener valores cercanos al real, ya no a un 100% de fiabilidad, ¿no? Debemos evitar acodaduras y tracciones, debemos mantener la zona de inserción limpia y ocluida. En nuestra unidad rasuramos la piel del paciente y colocamos igual una curación con este Tegader, ¿no? También para poder visualizar la zona y mantenerla libre de contaminación. Debemos de tener una cabecera a 30 grados con alineación mento-esternal. Ya sabemos por qué es importante la alineación mento-esternal, porque
nuestro cerebro lo que va a hacer cuando hay un aumento de la PIC es aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Perdón, va a aumentar el drenaje del flujo sanguíneo cerebral y esto va a drenar a través de las venas yugulares y si es que nosotros no tenemos una alineación mento-esternal, vamos a obstruir este retorno venoso y va a aumentar la PIC. Entonces nuestro paciente siempre debe tener alineada a una alineación mento-esternal. Se debe verificar el cero con este sistema en cada turno y si es que vamos a hacer un traslado del paciente que va a durar varios minutos, se debe cerrar, ¿no? Por ejemplo, si van a llevar a tomografía o si van a hacer alguna movilización de la cabecera del paciente, se debe de cerrar este drenaje porque si bajamos a 0 grados y el DBE está abierto, va a haber exceso de salida de líquido cefalorraquídeo. Bueno, este no. En otro de los parámetros, como les había mencionado, es que debemos de tener el monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Si es que no tenemos una línea arterial, como se muestra en la imagen del monitor en color rojo, esta es una línea arterial que se maneja en las unidades de cuidados intensivos y que pues en la emergencia muy poco. Debemos de tener la presión no invasiva y manejar una presión arterial sistólica de 140 a 160 milímetros de mercurio. Se recomienda una PAN de 90 a 100, ¿no? Y debemos de obtener una presión de perfusión cerebral de más de 60 a 70, ¿no? ¿Cómo se calcula la PAN si es que no tenemos un monitor que nos va a indicar cuál es la PAN? La PAN se calcula entre la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3. De esta manera podemos obtener la PAN. Ahora, otro de los puntos que debemos de tener con nuestro paciente que está en neuroprotección ya debe estar recibiendo sedación y analgesia. ¿Para qué? Para reducir el consumo metabólico cerebral, para reducir el flujo sanguíneo y la presión intracerebral. Entonces se debe de tener un analgésico de tipo opioide, ¿no? Porque el dolor que va a presentar es un dolor neuropático, ¿no? Y estos opioides van a administrar analgesia superior a la de un AINE. El más utilizado es el fentanilo. Y como sedante se prefiere el propofol, ¿no? Porque es eficaz para disminuir la demanda metabólica cerebral y la presión intracerebral. Así como también de su efecto de acción es más corta y permite una evaluación neurológica clínica más rápida, ¿no? Si en un momento el médico decide realizar una evaluación del paciente, se suspende y a los pocos minutos ya el paciente podría despertarse y se podría evaluar el estado motor y neurológico del paciente. Entonces, el propofol disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la PIC reduce la PPC por su efecto sobre la PAN, mantiene intacta la reactividad al CO2 y la autorregulación cerebral, puede provocar elevación de los triglicéridos, ya que es una emulsión, ¿no? Y elevación de las enzimas pancreáticas, en algunos casos pancreatitis, esto cuando ya se está administrando de forma prolongada y en dosis elevadas, también hay que tener cuidado con el propofol. Y en cuanto a enfermería, cuando tengamos una infusión de propofol, debemos de cambiar el set cada 12 horas. Es una recomendación de 1A, ¿no? Debido a que el propofol pues es un fármaco que no contiene conservantes. Entonces es muy fácil y como es liposoluble, muy fácil que se adhieran cualquier microorganismo patógeno a nuestro set. Entonces es necesario el cambio de la infusión cada 12 horas, ¿no? Lo cual actualmente en las unidades de cuidados intensivos sí se realiza, sí se maneja el cambio cada 12 horas. Otro de los puntos que debemos de tener en consideración es la protección ventilatoria. Nuestro paciente debe mantenerse en normocapnia, ¿no? El end-tidal CO2, que es el CO2 que podemos medir a través del sistema, del monitor conectado a nuestro monitor multiparámetro o a veces también es conectado al ventilador mecánico, podemos monitorear el CO2, también se puede hacer a través de los gases arteriales, ¿no?
y lo ideal es que se mantenga en 25 a 35 milímetros de mercurio. Si el CO2 aumenta, va a haber vasodilatación, ¿no? Si es por encima de 45, se va a ver un aumento del flujo sanguíneo cerebral, del volumen sistólico cerebral y de la presión intracerebral. Entonces, no es recomendable que el CO2 esté elevado, ¿no? Y por el contrario, si está disminuido, va a haber vasoconstricción. Entonces va a haber la hipocapnia o el CO2 disminuido puede precipitar o favorecer una isquemia cerebral. Otro valor importante es el PO2, debe mantenerse de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Estamos con un cerebro que tiene edema citotóxico, que necesita más eh, oxígeno suplementario, ¿no? de lo normal. Entonces, nuestro paciente debe mantener dentro de esos parámetros de 80 a 120 la, tener un PO2 disminuido, ¿no? Va a provocar vasodilatación cerebral y si por el contrario está más de 150, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Eh, en cuanto a los procedimientos respiratorios de nuestro paciente, eh, si se va a aspirar o si se va a intubar al paciente, debemos de realizar una previa sedación, ¿no? Para evitar provocar disminución en el oxígeno o aumento del CO2 durante ese procedimiento, porque nuestro paciente va a toser o va a presentar una maniobra de Valsalva y esto va a conllevar a que haya un aumento de la presión intraabdominal y de la presión intratorácica. Y entonces el aumento de estas ambas presiones van a impedir el drenaje venoso cerebral y van a provocar incremento de la PIB. Entonces, cada que hagamos algún procedimiento, como la aspiración endotraqueal, debemos primero hiperoxigenar al paciente y administrar un bolo de sedante o de relajante de ser necesario para evitar que el paciente tosa o haga la maniobra de Valsalva y conlleve a lo que ya les había mencionado, ¿no? Entonces es también importante que no demoremos más de 10 segundos en cada vez que vamos a aspirar al paciente o que vamos a pasar la sonda. Y solo es un procedimiento que se debe realizar cuando es necesario. En cuanto a cómo vamos a valorar la sedación de nuestro paciente, se puede valorar, ¿no? Con la escala de Richmond de agitación y sedación, que lo conocemos como RASS, ¿no? El objetivo en un paciente neurocrítico es un RASS de -4, que esté en una sedación profunda, que no haya respuesta a la llamada, ni movimiento o apertura ocular solamente al estímulo. Un RASS -4 es el objetivo de nuestro paciente. Y hay otra forma de medir más exacta la sedación en el paciente, es a través del monitor BIS, que mide el índice biespectral, y el objetivo en un paciente neurocrítico es de 40 a 60, ¿no? En este parámetro, de 40 a 60, que es anestesia general, sedación moderada. En esta imagen podemos observar el monitor BIS, ¿no? El monitor BIS en el número 1 podemos observar el valor de BIS, del índice biespectral, que nos muestra, ¿no? Esto nos va a mostrar un valor de 0 a 100, donde 100 es un paciente totalmente despierto y 0 es un paciente que está en muerte cerebral. Ya hemos hablado que el objetivo debe ser de 40 a 60 en un paciente neurocrítico, ¿no? Y y bueno, otro valor importante también es el número 5, que es la tasa de supresión. La tasa de supresión nos va a indicar el tiempo de supresión. Acá vamos a poder visualizar si nuestro paciente está sobresedado. Este monitor va a hacer una medición cada 63 segundos de si es que encuentra una supresión de la conductividad eléctrica en el cerebro. Si ya lo sobresedamos al paciente, se va a aumentar a 1. Otra vez, otros 63 segundos mide y hay supresión 2, 3 y va a seguir subiendo. Quiere decir que estamos sobresedando a nuestro paciente. Entonces debemos disminuir la dosis de sedación porque la tasa de supresión objetivo es 0. Que no haya una sobresedación del paciente, que no estemos aboliendo la conductividad eléctrica en el cerebro, ¿no? Este es otro monitor y acá hay una imagen que tomé la foto en mi servicio, donde encontramos un BIS de 0 y una tasa de supresión de 100. Este paciente, lamentablemente, hizo muerte cerebral. Entonces, aquí ya no hay conductividad eléctrica en el cerebro. Si ven el monitor, está plano y el BIS está en 0.
el paciente está en muerte cerebral y la tasa de supresión está en 100, que es la máxima escala también, porque cada 63 segundos hizo una medición y como había ausencia de conductividad eléctrica, 1, 2 y llegó hasta 100. Entonces, ausencia total y no hay no hay conductividad eléctrica en el cerebro, o sea, paciente en muerte cerebral. También sirve el BIS para poder hacer este tipo de mediciones, ¿no? Confirmar también de que nuestro paciente ha entrado a muerte cerebral. Otro de los valores importantes que debemos tener es la glucosa, debe ser objetivo de 40 a 180 y controlar la glucosa de cada 4 a 6 horas, ¿no? La hiperglicemia debemos evitarla porque exacerba la lesión neurológica secundaria. Entonces, si nuestro paciente está con hiperglicemia, debemos de iniciar una infusión de insulina y mantener dentro de los parámetros que son 140 a 180, ¿no? Por el contrario, bueno, es que mucha glucosa eh, hace que la neurona no lo metabolice, entonces nos va a generar mayor cascada inflamatoria, edema citotóxico, entonces es importante que mantengamos la glucosa dentro de los parámetros. La cabecera del paciente es importante también, ¿no? Como ya les había mencionado, se debe conservar la línea media, ¿no? Para que haya un drenaje venoso, una alineación mento-esternal, mentón con el esternón ahí alineados, ¿ya? Para que haya un adecuado drenaje venoso, la cabecera siempre, siempre debe estar a 30 grados porque favorece el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Si vamos a bañar al paciente en 30 grados de cabecera, siempre vamos a movilizar al paciente en 30 grados de cabecera. En ningún momento un paciente neurocrítico debe tener la cabecera en 0 grados. En ningún momento. Importante. Y vamos a hablar de las soluciones hiperosmolares, ¿no? De la terapia osmótica. Estos pacientes requieren recibir o solución hipertónica o manitol. Y hay aquí siempre una discordancia entre cuál es mejor que el otro. Si el paciente o debe recibir solución hipertónica o manitol. Actualmente hay una tendencia a que se debe de administrar la solución hipertónica a menos de que nuestro paciente ya llegue que el sodio se eleve, ¿no? Y cuando ya tenemos un sodio que llega a 165 se suspende y se debe rotar a manitol, ¿no? Eso es la recomendación de la Neurocritical Care Society, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los protocolos? Se puede administrar la solución hipertónica, se puede administrar en infusión al 3%, ¿no? Esto es en infusión continua, o también se puede administrar por bolos cada 4 horas. Y se debe mantener un sodio de 145 a 165, es el objetivo, ¿no? Porque con este sodio no va a producir depresión del volumen ni hipovolemia. Si ya pasamos, algunos le ponen el umbral de 160 hasta 165. Si ya se pasa ese valor, por eso es que se debe hacer un monitoreo constante del paciente de sodio antes de la siguiente dosis. Si es que ya excedimos, se debe suspender la solución hipertónica y se debe pasar a manitol. Sin embargo, también se usa el manitol en estos pacientes, ¿no? Y se administra también en bolos cada 4 a 6 horas, depende de lo que es necesario. Entonces aquí les pongo un cuadrito para comparar cuál es mejor, el manitol o la solución hipertónica. Bueno, ambos nos van a crear un gradiente osmótico. Ambos van a disminuir la PIC de nuestro paciente. Van a hacer un descenso rápido. Van a mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Pero si hacemos una comparación un poco más precisa, el manitol con una administración de 200 mililitros va a disminuir 7.5 milímetros de mercurio, mientras que la solución hipertónica en 100 mililitros de una solución preparada al 7.5% va a disminuir 13 milímetros de mercurio. Quiere decir que la solución hipertónica hace mayor descenso de la PIC, y eso es lo que buscamos en nuestro paciente, ¿no? Que está con la PIC elevada, disminuye. Entonces vamos a elegir el que va a favorecer más al paciente. Claro que una solución hipertónica al 7.5% hay que saber prepararla. Voy a mostrar un cuadro más adelante porque mucha confusión hay. Nos indican 150 mililitros y lo que hacemos es agregar solamente cloruro a una concentración de 100 mililitros. Hay que saber prepararlo. Entonces, con la solución hipertónica hay más control de la PIC, hay expansión intravascular, también nos va a llegar hipernatremia, así es que hay que monitorizar seriadamente el sodio,
Y con el manitol sí va a haber mayor hipotensión. Si nosotros estamos, nuestro paciente está recibiendo manitol y está con hipotensión, tenemos que iniciar vasopresores, ¿no? Porque ya sabemos que estos pacientes requieren que una presión arterial mayor de lo normal, una PAN de 80 a 100, ¿no? Entonces, si está hipotenso, tenemos que iniciar vasopresores. Pero, ¿qué pasa si ya las dosis de vasopresores ya están muy elevadas? Nuestro paciente está hipotenso, el médico debería rotar. Si está recibiendo manitol, por la hipotensión, debería rotar a solución hipertónica, ¿no? ¿Y qué es el coeficiente de reflexión? Bueno, el coeficiente de reflexión es una pequeña parte del medicamento que se filtra dentro de la barrera hematoencefálica y si hay un uso prolongado, ¿qué es lo que va a generar un efecto osmótico inverso, ¿no? Entonces, si el manitol tiene mayor con 0.9, quiere decir, perdón, un coeficiente de reflexión de 1 es que no ingresa, no atraviesa la barrera hematoencefálica como es la solución hipertónica. Sin embargo, el manitol lo tiene en 0.9, quiere decir que una pequeña fracción sí ingresa de manitol al intracelular, ¿no? Y entonces lo que va a causar, si el uso es prolongado de manitol, es de que este fármaco lo que va a hacer es el efecto inverso. Si está dentro de la célula, del cerebro, de la célula, va a jalar agua hacia adentro, en vez de hacer lo contrario. Cuando está en la sangre, cuando este medicamento pasa por la sangre, lo que hace es jalar el agua, porque no queremos que haya edema citotóxico, que la célula esté edematizada y llena de agua. Entonces, pero si este medicamento logra atravesar, ingresa a la célula con un uso prolongado, se dice que más o menos de 7 días. Si el uso es prolongado, va a causar lo contrario, ¿no? Es a causa del coeficiente de reflexión. Ese es otro punto a favor del manitol. Se puede usar, pero no por muchos días prolongados. Y este es un cuadrito para la preparación de la solución hipertónica para no generar confusiones. Los bolos que se ponen cada 4 horas son habitualmente al 7.5%, ¿no? Y para una preparación de 100 mililitros se usa cloruro de sodio al 9%, 65.4 mililitros, y cloruro de sodio al 20%, 34.6 mililitros. Y les decía que se genera confusión porque hay médicos que no, bueno, hay pacientes que requieren más de 100 mililitros por dosis, unos 140, 150 mililitros, y lo que hacen algunos colegas es a esta preparación de 100 mililitros agregarle cloruro de sodio al 9%, ¿no? En vez de preparar a la misma concentración. O sea, debemos de preparar a esta concentración el volumen indicado, no agregarle más de uno o más del otro para llegar al volumen que se está indicando. Si es que genera confusión, mejor lo preparamos en 1 litro y esa solución de 1 litro se lo administramos en los bolos indicados al paciente, ¿no? Para evitar esta confusión y disminuir la concentración de sodio de nuestra solución hipertónica. En cuanto a las convulsiones, en los pacientes con TEC sí está indicado iniciar precozmente los anticonvulsivantes. Esto va a reducir que haya la incidencia de convulsiones tempranas. No va a prevenir que el paciente posteriormente desarrolle epilepsia, ¿no? Pero sí va a evitar las convulsiones, ya que una convulsión va a aumentar el requerimiento, el consumo de oxígeno, va a aumentar en el cerebro y entonces aumenta la tasa metabólica y eso no nos conviene. No nos conviene porque nuestro paciente de por sí ya está con una pica elevada, entonces sí, de forma precoz se inician a los pacientes con TEC el anticonvulsivante que puede ser fenitoína, carbamazepina, levetiracetam o ácido valproico, ¿no? ¿Y qué pasa si nuestro paciente tiene un estatus epiléptico? Se le puede administrar diazepam 5 miligramos, midazolam 10 miligramos o lorazepam 4 miligramos, ¿no? Debemos evitar en la medida de lo posible que nuestro paciente convulsione. Otro parámetro importante a monitorear es la temperatura de nuestro paciente. Por ningún motivo nuestro paciente debería tener fiebre. Por el contrario, deberíamos llevarlo a la hipotermia, bueno, o por lo menos para temperatura menos de 36 grados. Entonces, debería estar en normotermia. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de hasta 2 grados la temperatura del cerebro. Si nuestra temperatura axilar es de 37, el cerebro puede estar hasta en 39 grados de temperatura.
Hay que considerar que la temperatura de nuestro paciente se le puede sumar desde 0,5 hasta 2 grados. No tenemos un valor exacto para poder determinar o definirles cuánto le deben sumar, pero es ese rango de 0,5 a 2 grados es el valor pues, superior de una temperatura corporal a la temperatura que nuestro cerebro mantiene. Entonces, ¿qué pasa en la fiebre? Va a haber aumento de radicales libres, va a favorecer la ruptura de la barrera hematoencefálica, va a aumentar el área de isquemia en regiones vulnerables, puede provocar hipoxia por aumento del metabolismo, puede ser también que se presente en la fase aguda por activación de respuesta inflamatoria y aumento de la actividad simpática, puede que haya un daño directo en el cerebro termorregulador, en el centro termorregulador del hipotálamo, y ya sabemos que por cada grado de aumento de temperatura, cómo aumenta el metabolismo cerebral de un 10 a 13%. Y a su vez también aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracerebral. La temperatura va a elevarse de 0,5 a 2 grados adicionales a la temperatura corporal, se debe evitar la fiebre y debemos evitar también los escalofríos porque aumentan la demanda metabólica y empeoran la oxigenación del tejido cerebral. Entonces no se debe bañar al paciente con agua helada, vamos a producir tremores y aumentar la PIC. Debemos bañarlo con agua a temperatura normal, ¿sí? Porque la función es la misma, de que le va a bajar la temperatura, le va a bajar la temperatura. Y el baño con temperatura o ambiente o tibia va a favorecer la vasodilatación en la piel. El cloruro, también se puede administrar cloruro endovenoso a 4 grados. Lo que nosotros hacemos en nuestra unidad también es, si tiene algún tratamiento que le corresponde, el tratamiento lo pasamos con cloruro endovenoso helado, ¿no? O si es que le tengo que administrar su antipirético, que a veces está indicado a horario, el metamizol, entonces se lo administro con cloruro endovenoso helado. También se puede hacer un lavado gástrico al paciente. Si tenemos agua helada, hacemos el lavado gástrico, ingresamos agua, retiramos agua helada en varias sesiones, ¿no? Y también le va a ayudar al paciente a disminuir la temperatura. Lo ideal sería que tengamos una manta de hipotermia, ¿no? Tengamos una manta que le podamos colocar al paciente y eso nos ayude a descender la temperatura, pero la realidad es que no siempre tenemos, ¿no? Se debe también de prevenir el tromboembolismo, ¿no? Con profilaxis mecánica, usando estos compresores neumáticos intermitentes como se ven en la imagen. Y si es que no se cuenta, simplemente se evita el tromboembolismo con heparina, ¿no? No fraccionada, 5.000 unidades, o con enoxaparina también, 400 miligramos. Y a esto para evitar la trombosis, ¿no? La tríada de Cushing, ¿qué hacemos cuando se presenta en nuestro paciente esta tríada? La bradicardia, la hipertensión arterial, la predominio, la presión sistólica y las alteraciones en la respiración. Si es que se pueden medir, porque si ya tenemos un paciente que está en ventilación mecánica, pues está conectado al ventilador, no se va a evidenciar, pero sí podemos evidenciar lo contrario, ¿no? Los otros parámetros, bradicardia, hipertensión. Estamos en un paciente que también, ¿qué más podría presentar? Anisocoria, ¿no? La pupila, una pupila más dilatada y la otra pequeña. Esto nos está diciendo que nuestro paciente está con una inminente herniación cerebral, ¿no? Ya hablamos que la herniación cerebral es cuando la masa encefálica se desplaza eh, hacia el otro compartimento, ¿no? Y esto puede generar, pues, que haya obstrucción del flujo sanguíneo cerebral y llevar a una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay unos mecanismos que se hacen cuando hay esta inminente herniación cerebral o muerte cerebral del paciente, se hace la hiperventilación. Solo en estos casos se hace la hiperventilación. Quiere decir que el médico va a programar en el ventilador mecánico una frecuencia respiratoria elevada, mayor, porque tenemos que barrer CO2. O sea, el objetivo es barrer el CO2, hiperventilar al paciente, programarlo en una frecuencia respiratoria aumentada, como puede ser unos 30 de frecuencia, 35, hasta que el CO2 baje aproximadamente a 30 milímetros de mercurio, es como medida de salvamento. Otra de las medidas que se puede hacer es administrar un bolo
de, de solución hipertónica o de manitol. El manitol, que puede ser de 1 a 1.5 gramos por kilo, o en la solución hipertónica puede ser un cloruro de sodio que sea en una concentración al 23.4%. En lo que nosotros tenemos a la mano es el cloruro de sodio al 20%, nuestras ampollas de cloruro de sodio al 20%, que se asemeja mucho al valor que indica, ¿no?, la Neurocritical Care, que es el del 23.4%. ¿Qué haríamos? Pues administrar de 30 a 60 mililitros durante 10 minutos este cloruro de sodio al 20%. Si estamos en una muerte cerebral inminente, viendo todos estos signos en nuestro paciente, y el médico nos indica cloruro de sodio al 20% directo, unos 30 o a 60, según la indicación médica, que se administran en 10 minutos de forma directa. Esto es una medida extrema para salvar a nuestro paciente, para evitar de que entre en muerte cerebral, ¿no?, que haga una herniación cerebral. Y se debe mantener, como siempre, una PAN más alta, ¿no?, de lo normal, siempre una PAN de 80 a 100. Y por último, bueno, les quería mostrar otra tendencia que hay actualmente y que en otros países enfermería también lo está realizando, ¿no? Ya casi todos los servicios en los hospitales tienen un ecógrafo disponible. Entonces, esta es la medida no invasiva para poder determinar la PIC de nuestro paciente. Utilizar un ecógrafo y mediante el cual hacer la medición de la vaina del nervio óptico, ¿ya? De esta manera, el ecógrafo sobre el párpado de nuestro paciente, y se utiliza un transductor, el cual se coloca en plano axial sobre la porción temporal del párpado superior cerrado y se aplica gel. Se aplica el gel y se hace la medición. ¿Qué vamos a observar en esa imagen? Lo de la parte izquierda, se va a poder observar la vaina del nervio óptico, se realiza la medición, ¿no? Y según lo que nos dé resultado podemos saber la PIC. ¿Cuál es el valor de la PIC? Este es lo que vamos a observar en el ecógrafo. Se hace esta medición a esta altura, ¿no? Y el parámetro que nos indica, si son 3 milímetros de mercurio, vamos a conllevarlo a que equivale a 8 milímetros de mercurio de PIC. Si el diámetro, según esta fórmula, ¿no? Según esta fórmula, se realiza la vaina del nervio óptico que he obtenido en la visión ecográfica, lo multiplico por 5.69 y este resultado menos 8.23. Entonces, convertido en esta tablita, voy a observar que si el diámetro ha sido de 5, la presión, la PIC del paciente está en 20. Si el diámetro fue de 6, la PIC del paciente está en 25. Y esto, como les decía, en otros países sí lo realiza enfermería, ¿no? Entonces, actualmente lo realiza el médico, pero no es difícil de realizar, hay que tener práctica, conocer esta formulita que les muestro aquí para poder calcular e interpretar el valor que he obtenido en nuestro paciente y según eso, cuál es el parámetro de PIC que mantiene. ¿Ya? Y finalmente, pues, el pronóstico, todos los cuidados que hemos realizado, pues hay que también ser realistas. El riesgo de muerte del paciente es del 30%, de 30 a 65% recuperan la independencia y recuperan también la funcionalidad. Del 5 al 15% son dados de alta en estado vegetativo. Esta es la realidad mundial, ¿no? Y en conclusión, pues la aplicación de las medidas de neuroprotección intra y extracerebrales van a mejorar las condiciones de un cerebro injuriado y van a incrementar las posibilidades de una mejor recuperación de estos pacientes. Entonces, por eso es importante que desde el prehospitalario y durante todo el proceso de hospitalización se brinden estas medidas oportunas para poder frenar, para poder evitar una injuria secundaria en nuestro paciente y finalmente que conlleve a la muerte cerebral, ¿no? Les agradezco mucho su atención, esto poco que les he podido brindar de mi experiencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada, por su excelente presentación. En nombre de la decana regional y del consejo directivo del Colegio de Enfermeras del Perú,
Te damos las gracias por su excelente presentación y dominio del tema.